Contamos a esta hora con la presencia del ingeniero Juan José Pons, consejero de gobierno ad honorem en temas bananeros, ¿no? Así que, ingeniero Pons, buenos días, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros, ¿nos escucha bien? Sí, lo escucho muy bien, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a toda la audiencia de I99. Gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar esta entrevista junto a mis compañeros Alberto Quintana y Henry Avelino. Adelante, Alberto. Gracias, saludando al ingeniero Pons, a los tiempos que lo vemos, ex ministro de Industria de nuestro país, ex presidente del Congreso Nacional y por supuesto dedicado a las actividades privadas desde hace algún tiempo, alejado de la política. Como a los tiempos que nos vemos, justamente arranquemos con eso, preguntarle cómo así se decidió aceptar. Sabemos que este es un tema ad honorem, ¿no? Porque usted estaba pues dedicado a la coordinación del clúster bananero y platanero de nuestro país, pero ha decidido pues aceptar justamente el hecho de ocupar esta consejería en el gobierno. Vuelvo y repito, es una consejería ad honorem. Esto significa que no tiene remuneración y básicamente con la finalidad, de acuerdo pues al encargo gubernamental, de dedicarse a la protección, ¿no? Establecer políticas públicas para la protección del sector bananero y platanero del país. ¿Cómo así se decidió, ingeniero? Buen día. Muy buenos días. Me decidí porque fue un pedido del señor presidente de la República que contribuya con el gobierno nacional como coordinador del clúster bananero y platanero, que sigo siendo, para poder delinear políticas públicas adecuadas para poder enfrentar la más grave amenaza que tiene la industria de las musáceas en el Ecuador hoy, que es el Fusarium FOC R4T. Esta amenaza que está en el Perú ya, es una amenaza que puede tener efectos catastróficos en la producción de banano, plátano, orito, morado, acá, con el agravante que esto tiene a su vez un impacto social tremendo, porque toda la producción de plátano es una producción de pequeños productores, tiene más de 10.000 pequeños productores. En el banano hay más de 6.000 pequeños productores. En banano, en orito, en morado, en abacá, hay innumerables pequeños productores. Entonces, era importante que tengamos políticas de Estado para poder enfrentar la crisis, el Fusarium, como una crisis, como una pandemia similar a la del COVID. El señor presidente recibió este pedido del clúster bananero del Ecuador y decidió que el COE pase a manejar esta potencial amenaza con la misma gravedad con que se maneja la pandemia del COVID. Y así hemos venido trabajando en las últimas 3 semanas, tomando medidas concretas, inmediatas, de inmediata ejecución, vale la redundancia, para poder enfrentar esta amenaza. En la retina de los ecuatorianos, ¿no? La gente se acuerda muchísimo del tema de la cigatoca negra, ¿no? Finales de los 80, en los 90 del siglo pasado, la gente tiene presente todavía aquello. La afectación que podría traernos esta plaga del Fusarium raza 4, ¿sería más grave, Juan José? Muchísimo más grave, porque a diferencia, el Ecuador en la década de los 50, 60 del siglo pasado, fue atacado por lo que se denominó el mal de Panamá, que destruyó todas las plantaciones de Gros Michel. A diferencia de ese entonces, había la variedad alternativa, Cavendish. Con lo que hemos visto en los últimos 60, 70 años. Hoy no tenemos una variedad todavía en el Ecuador tolerante o resistente al Fusarium FOC R4T. Pero más grave que eso, no existe fungicida para poder combatir el Fusarium R4T. Para la cigatoca hay toda una serie de herramientas de agroquímicos y de manejos naturales que permiten defenderse. Para el Fusarium, no. Y cuando el hongo llegue al Ecuador, que no está en el Ecuador, cuando puede terriblemente llegar a suceder, se queda 30, 40 años en el suelo. Entonces, hay que prevenir, hay que defender la producción nacional de musáceas. También es importante recalcar que este hongo no afecta al consumidor para nada. Mata la planta, mata la producción. ¿En qué lo afecta al consumidor?
en nada. Simplemente que no habrá verde para no habrá verde para el tigrillo, no habrá verde para la empanada. Los ecuatorianos consumimos 30 kilos per cápita de plátano al año. Tendremos un grave problema en la generación de divisas porque las musáceas generan 3.700 millones de dólares al año en divisas de exportación y genera trabajo para más de 500.000 familias en el Ecuador. Entonces, el impacto socioeconómico de esta plaga puede ser catastrófico. Esto, el señor presidente lo ha captado perfectamente bien. Su reacción ha sido inmediata y estamos trabajando en un programa, con una alianza privada, académica, para enfrentar la crisis. Qué bueno que así sea, ¿no? E incluso acá en algún momento veíamos cómo incluso desde el gobierno provincial, la estructura provincial del Guayas también se está, incluso con otras prefecturas, entiendo que estaba la de El Oro, la prefectura de Los Ríos, trabajando de la mano con la empresa privada. Ahora, justamente usted ha notado algo importante, ¿no? En los años 50 del siglo pasado, hubo esta alternativa, ¿no? De poder establecer esta variedad, la Cavendish, ¿no? Porque en ese momento, como usted ya lo decía, había pues la Gros Michel, era la variedad de banano que producíamos. Ahora, usted pone como prioridades, o desde el sector privado, ¿cuáles son las prioridades como para ir enfrentarse a esta problemática? Tal vez ir pensando en establecer variedad, establecer productos que puedan contrarrestar el asunto del fusarium. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes se han fijado, José? Las prioridades van en el siguiente orden. Primero, evitar que el fusarium entre al Ecuador. Okay. Para eso tenemos que establecer cordones de bioseguridad en todas nuestras fronteras, aeropuertos, puertos, pero lo más importante, en cada una de las plantaciones bananeras. Y tenemos que, a los pequeños productores, agruparlos en mapas de riesgos zonales, a donde logremos agrupar múltiples pequeños productores en asociatividad, para que tengamos un frente común en distintos sectores. Esto es fundamental. Segundo, tenemos que trabajar activamente en el cambio en los sistemas de riego, porque el vector del hongo también es el agua, porque en esa tierra viene tierra contaminada. Para eso, por ejemplo, con graves muy expedito, el Ministerio de Medio Ambiente ya está planteando una reforma al reglamento para la construcción de pozos. Construir un pozo en el Ecuador de agua tomaba más de un año. Esto es una locura. El Ministerio lo está haciendo de tal forma de que en 30 días usted tenga la licencia para poder construir un pozo de agua y no tener que tomar el en los canales. Tercero, tenemos que tener las cepas tolerantes que sí están siendo desarrolladas en otras partes para empezarlas a probar en el Ecuador. Por ejemplo, la cepa de los laboratorios Raham de Israel, derivados del GAL, las cepas de Formosana, derivados del Taiwan Research Center, a través de una institución en Sudáfrica. Entonces, sobre esto ya tenemos que tener las cepas aquí en los próximos 60 días. Y en eso hemos avanzado muy agresivamente en este gobierno, con Agrocalidad, con INIAP, para ya empezar esos trabajos de investigación, porque desde el momento que llega el germoplasma de esas cepas, hasta el momento en que esas cepas sean probadas de que verdaderamente funcionan, pasan 3 años. Entonces, estas son prioridades absolutas. 7 de la mañana con 42 minutos, dialogando con el empresario y coordinador del clúster bananero, ex ministro de Industria de nuestro país, ex presidente del Congreso Nacional, Juan José Pons Arizaga. Henry Avelino con otras inquietudes. Gracias, Alberto. 7 y 43 de la mañana, 100 horas con 43 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo está, Juan José? En junio, el 24 de junio de este año, un titular de Diario El Universo manifestaba que el fusarium ya está a 350 kilómetros de Ecuador, que está justamente a esa distancia en junio, el 24 de junio. ¿Cómo saber si en realidad los controles se dan, si es que ya no, en realidad el fusarium ya está acá? ¿Cómo pueden hacer los agricultores, la gente que trabaja en el campo? ¿Cómo puede conocer en realidad? ¿Están capacitados para identificar que en el caso de que tuviéramos esta plaga en el Ecuador, en el país? Desde que se identificó que el fusarium estaba presente en Colombia, en La Guajira,
a 1.400 kilómetros de Ecuador hace 2 años y medio, empezamos a trabajar agresivamente con el gobierno del expresidente Moreno y con el ministro Lazo y con Agrocalidad y con INIAP, en todo lo que tenía que ver con medidas fitosanitarias, con medidas de bioseguridad, y empezamos a trabajar con los consejos provinciales. Nosotros venimos trabajando con el Consejo Provincial de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, desde hace aproximadamente 1 año y medio. Hay que destacar el liderazgo que en este tema asumió la prefecta del Guayas y también asumieron el prefecto del Oro y el prefecto de Los Ríos. Entonces, hemos venido trabajando con ellos ya en programas de capacitación, ya en programas de información, ya en programas de bioseguridad. Lo que sucede es que vino el COVID y el COVID ralentizó todas estas actividades que estábamos haciendo. Hoy, gracias al tema de la vacunación, gracias a que el tema del COVID no es que está superado, pero ya tiene una luz al final del túnel, estamos reiniciando con mucha fuerza, porque 2 años y medio después, ¡plin!, aparece el Fusarium, esta vez en Sullana, a 250 kilómetros de Ecuador, en el sur, en una frontera que es supremamente porosa, que es la frontera con Perú. Vemos todos los días los reportajes, y ustedes los periodistas, de cómo esa frontera es un sedazo a donde pasa todo el mundo. Y para empezar, toda la gente que viene a vacunarse al Ecuador y toda esa gente que camina viene teniendo el lodo en los zapatos, y en ese lodo, en la tierra, viene el hongo. Entonces, esto es grave porque además el Fusarium se lo detecta en Colombia, en una plantación que pertenece a uno de los grupos económicos más fuertes de Colombia, a Tepaco, una empresa muy poderosa, muy fuerte, que tiene todo para invertir y controlar el hongo. En Perú se lo detecta en pequeños productores. Entonces, recién en Perú se comienzan a integrar todos los pequeños productores en un plan cooperativo, asociativo, para determinar fondos de riesgo, poder parar el crecimiento o la expansión del hongo. A pesar de eso, ya el hongo está en otras zonas de Perú. Entonces, verdaderamente nuestra principal amenaza hoy está a 200 kilómetros de Ecuador. Entonces, hay que reforzar los controles fronterizos, pero más que nada, la última frontera, la principal, el fuerte apache que hay que hacer es cada plantación. Cada plantación tiene que blindarse. Para blindarse hay que actuar con disciplina en aplicar medidas de bioseguridad. Blindarse, tiene que haber un trabajo de la ciudadanía. Porque, por ejemplo, los que hemos vivido en el campo, los que hemos trabajado en el campo, sabemos que hay siempre un libre paso en el campo. La famosa siempre, todos caminan entre todas las... Eso no puede hacerse más. Porque cuando usted camina de una finca a otra finca, está pasando la infección de una finca a la otra finca. Es más, dentro de la misma finca. Tiene que hacer por sectores. Entonces, todo esto es lo que estamos trabajando para que se ejecute. Entonces, claro que esta plaga se a través del calzado de las personas, ¿no? La forma en la que viaja. ¿Cuál es la rapidez, ingeniero? Una vez que esto no quiera y toque acá, porque todavía acá me da la impresión de que, salvo las personas que están inmersas en el sector, como ustedes, como usted, el que representan, otras personas me dan la impresión que lo ven lejano, tal vez como cuando veíamos el COVID allá en China y pensábamos que no venía acá. Me da la impresión de que vemos el Fusarium también lejano. ¿Cuál es la rapidez, Dios no quiera, y nos llega a tocar? ¿Con qué rapidez mata el producto esta plaga? Inmediato. ¿Qué? ¿Un día? ¿Horas? No, horas no, pero sí cuando hablamos de inmediato en agricultura estamos hablando 15 días, 30 días. O sea, el hongo puede estar en el suelo sin darse cuenta uno, se contamina la mata y la mata está asintomática durante 1 año, 2 años y de repente, ¡plin!, cuando ya usted se da cuenta que se tomó la mata, ya es muy tarde, ya no hay nada que hacer. El hongo está en el suelo. Los vectores del hongo son el suelo y el agua, la tierra y el agua. Entonces, en la tierra viene en los camiones, en los vehículos, en donde camina la gente. Y el agua trae tierra que puede estar contaminada. Entonces, esto es lo que hay que prevenir. Ahora, cuando usted detecta el hongo, ya ahí verdaderamente no hay nada más que hacer cuarentena. Cerrar esa área y no sembrar nada en esa área por 40 años. O sea, esa área
se perdió. Y Sí. no es que en vez de banano puede sembrar naranjas, no, porque nadie puede caminar por esa área. ¿Cuánto Porque tiempo no pueden si caminar? camina por ¿Cuánto esa tiempo? área, 40 años. 30, 40 años, sí señor. Dios mío, estamos hablando en realidad de algo bastante serio. Usted dice que la planta está asintomática un año, ingeniero. Puede estar O sea, asintomático. puede ser que ya la tengamos y no nos vamos a enterar todavía. Se han hecho miles de inspecciones por agrocalidad y agrocalidad certifica de que no está en el Ecuador todavía. Se puede confundir uno con otras enfermedades del banano como el erwinia, el moco, pero hoy por hoy no hay hongo detectado en Ecuador. Clarísimo, entonces agradecerle, ingeniero. Solamente algo, me decía la gente que nos escribía en nuestros espacios en redes. Pregúntale a Juan José Pons qué se siente amanecer en un entorno natural tan bonito. Y esto porque se aprecia pues la belleza de la naturaleza ahí de fondo, en la toma que tenemos. Y la gente me dice, Sí. Pregúntale a Juan José qué se siente justamente amanecer así, tomándose una buena tacita de café. Yo digo, envidia es lo que yo puedo sentir desde acá. Un fuerte abrazo, ingeniero Pons. Gracias, me siento muy afortunado. Gracias por la entrevista y ya vamos haciendo conciencia en el país de que todos tenemos que trabajar juntos para superar no solo esta crisis, sino todas las crisis que tenemos que soportar en el Ecuador. Correcto. Ese es el mensaje, ¿no? En unidad para salir todos juntos de las diversas problemáticas. Y del fusario es algo gravísimo. Así que vamos a estar pendientes y lo volveremos a requerir para hablar sobre el avance.